Muy buenas noches a todos. Es un placer, pues, iniciar con nuestro segundo tema esta semana sobre la importancia de los requerimientos no funcionales en el proceso de prueba, como parte de nuestra iniciativa Open House que estamos realizando hasta el mes de septiembre. Mi nombre es Bárbara Solano, yo soy la gerente de Mercado de Comunicación de Grupo Babel. Y bueno, vamos a dar inicio. Quisiera primero comentarles brevemente sobre Grupo Babel, la empresa que está realizando esta actividad. Y pues básicamente así brevemente, Grupo Babel es una empresa especializada en lo que es servicios y soluciones de transformación digital. Contamos ya con 18 años de experiencia y tenemos diferentes sedes regionales como es Costa Rica, Panamá, República Dominicana, México, Guatemala y El Salvador. Actualmente tenemos más de 250 funcionarios en nuestras sedes regionales y más de 30 alianzas comerciales. Eh, Algo sumamente importante y es que nuestra fábrica está evaluada en nivel 3 de CMMI. Eso lo que quiere decir es que nuestro desarrollo de software se rige bajo los estándares de calidad más exigentes a nivel mundial. Eso es una evaluación bastante importante y es parte también de lo que nosotros queremos fomentar con estas iniciativas y es enseñarles a ustedes a capacitarse y a ser los mejores consultores en temas de aseguramiento de la calidad, aprovechando estas charlas que imparten nuestros consultores en el tema, que además tienen pues tienen muchísima experiencia y conocimiento. Parte de las certificaciones que también contamos es que, bueno, somos el único partner Scale Agile de Centroamérica y el Caribe. También somos Platinum Partner de ISTQB, Gold Partner de Microsoft, Gold Partner de Oracle. Importantísimo, somos marca país, somos Esencial Costa Rica y también somos Carbono Neutro. Comentarles un poquito sobre nuestra propuesta de valor. Así brevemente, nosotros somos implementadores e integradores de transformación digital y y pues nos basamos básicamente, nuestra propuesta de valor se basa en 4 pilares, como es entender la organización, ¿verdad? Básicamente entender las necesidades de nuestros clientes y apoyarnos a través de personas, tecnologías, herramientas y procesos, que son que serán esos los encargados de transformar digitalmente a las organizaciones de forma exitosa. Y en la parte de personas, hoy tenemos a un consultor con 4 años de experiencia en aseguramiento de la calidad que viene a brindarles una capacitación de alto nivel. Él es Carlos Ruiz, tiene pues experiencia en pruebas manuales y automatizadas y además, bueno, tiene certificación ISTQB en Test Manager, además de Security Advanced Tester y Mobile App Testing. Entonces, pues le hago el pase a mi compañero. Yo sé que esta capacitación va a ser de mucho provecho para ustedes. Él va a iniciar con la capacitación y al final, faltando unos 15, 10 minutos para finalizar con la sesión, vamos a abrir el segmento de preguntas para que vayan ahí anotando sus preguntitas y al final abrimos el panel para que Carlos se las atienda. Entonces, Carlos, adelante y muchísimas gracias a todos. Listo, muchas gracias, Bárbara. Para empezar la capacitación, vamos a hablar un poquito de lo que es la importancia de los requerimientos no funcionales en el proceso de pruebas que hacemos. Generalmente, cuando hablamos de pruebas de software, es muy probable que todos pensemos en lo que son pruebas funcionales. Más que todo porque las empresas mismas le dan mucho enfoque a las pruebas funcionales porque es lo que da cara al cliente, es lo que necesita el cliente. Entonces, siempre se le da prioridad a esto. No obstante, existen otro tipo de pruebas que ahorita las vamos a ver, que son igual de importantes para la certificación de un software de calidad, como lo son las pruebas no funcionales. Entre los temas que vamos a ver hoy, bueno, vamos a hablar de la definición, vamos a ver qué importancia puede tener este proceso de pruebas. Vamos a ver también la metodología que consiste en agregar estas pruebas a nuestro marco de trabajo. Y por último vamos a ver un pequeño tipo de prueba. Aquí aclarar nada más que si bien son un montón de tipos de prueba, por el tiempo solo vamos a ver los que tal vez son las más accesibles de hacer
y las que son más importantes en un proceso. Entonces, en la definición, bueno, las pruebas no funcionales son un tipo de prueba que nos ayudan a verificar aspectos no funcionales, como por ejemplo puede ser el rendimiento, puede ser la seguridad de un sistema, puede ser la portabilidad de ese sistema, la usabilidad. Este tipo de pruebas nos enfocan o nos ayudan a enfocarnos en validar un sistema por medio de sus requerimientos no funcionales, o sea, es decir, la forma en que el sistema funciona y no por medio de comportamientos tan específicos como lo haríamos en la parte funcional. Debe pensarse en estos requerimientos como aquellos atributos que hacen, que hacen al producto un poco más atractivo, que lo hacen muy usable, que lo hacen rápido y que nos generan confianza en el software. Y se conocen como un conjunto de características de calidad que siempre es necesario tener en cuenta al diseñar e implementar el software. Por esta razón es que les decía anteriormente que las pruebas no funcionales, perdón, son tan importantes como las de la parte funcional y estas afectan seriamente la satisfacción del cliente. Por ejemplo, acá en la página de Facebook, para que se vaya entendiendo el concepto de prueba no funcional, el alcance de las pruebas en este tipo de página podría ser el observar el tiempo requerido que toma el sistema para iniciar sesión, después de ingresar, por ejemplo, nuestras credenciales. Podríamos también validar cuánto peso o cuánto tiempo lleva a iniciar sesión en Facebook cuando ya tenemos 100 usuarios conectados. Esto nos ayuda o nos garantiza que el sistema pueda manejar la carga, que pueda manejar el tráfico y que a su vez también tenga una muy buena experiencia de usuario. Entre la importancia, nos pueden ayudar siempre a evitar problemas de calidad potencialmente desastrosos, que ahora vamos a ver varios ejemplos, luego de que la aplicación salga a producción. Ahí como ven en el gráfico, los errores que se producen, más bien, perdón, en producción son los que más cuestan tanto monetariamente para una empresa como por su nivel de esfuerzo. Entonces lo que buscamos es evitar esto. Al aplicar este tipo de pruebas, certificamos atributos externos a la funcionalidad. Esto es importante decirlo, que también de igual forma son indispensables para contar con un producto de calidad. Puede ser quizás la fiabilidad del sistema o puede ser la eficiencia del mismo. Y podríamos decir que incluir este tipo de pruebas no funcionales en un proceso de prueba formal de software es una práctica que aporta muchísimo valor, aporta muchísima información y da una fiabilidad increíble a la calidad del software de nuestro sistema. Por lo que siempre se aconseja tomar este tipo de pruebas cuando se va a iniciar un ciclo de QA. Acá, como les decía, esto es un ejemplo, el famoso problema del año 2000, que lo que teníamos acá era que, bueno, en el año 2000 escuchábamos o veíamos que los sistemas podían fallar porque almacenaban la fecha usando solamente 2 dígitos para el año. Esto se hacía más que todo para ahorrar espacio en los programas y ser un poquito más eficientes en tiempos de ejecución. Sin embargo, nunca contemplaron este cambio de milenio. Entonces, había varios problemas que se podían dar. Por ejemplo, las personas que estaban pensionadas podrían dejar de cobrar su pensión porque el año, al no tener la capacidad de guardar 4 dígitos y solamente 2, él se reseteaba a 1900. Entonces, al final, esto fue todo un tema y fue toda una controversia que se logró reparar a tiempo, pero aquí nos damos cuenta que es un tipo de error muy, muy habitual, de hecho, actualmente, porque nunca preveemos los efectos negativos a largo plazo de un sistema. Otro ejemplo es el rover Spirit de la NASA, que este explorador, los ingenieros perdieron contacto con él cuando él estaba en su misión y se dieron cuenta después de varios intentos de encontrar el error que lo que tenía el explorador era que tenía muchos archivos en la memoria flash de él mismo. Entonces no se podían comunicar con él por esta obstrucción.
Lo que hicieron fue ellos borrar los archivos innecesarios y ya se pudieron comunicar. Pero este tipo de accidente se podría evitar también evaluando lo no funcional de un sistema. ¿Qué nos aportan las pruebas? Bueno, nos aportan cómo se puede comportar el sistema una vez que lo ponemos en producción, qué tantos usuarios simultáneos puede soportar ese sistema a la vez, cuántas solicitudes de este mismo sistema estaríamos preparados para atender, llámese tal vez en un día de pago, un sistema en banca en línea, cuáles son los requisitos mínimos a nivel del equipo para utilizar el sistema. Esto se basa mucho en lo que es nivel de hardware. Si ocupamos tal vez, no sé, 1 giga de RAM para poder ejecutar el sistema correctamente. ¿Cómo reacciona ese sistema ante los fallos? Ok, si no tenemos una conexión con un backend que ocupamos, ¿cómo reacciona ese sistema ante ese fallo? La reacción a una sobrecarga, ya el sistema evaluamos que funciona bien con 5,000 usuarios, pero el día del pago del aguinaldo se metieron 7,000. ¿Cómo funciona esa o cuál es la reacción del sistema con esa sobrecarga? La reacción a entradas erróneas o datos no especificados. ¿Cómo funciona un sistema financiero, por ejemplo, si le meto una división por 0 por erróneo? Y el comportamiento del sistema al procesar grandes cantidades de datos. Esto se da con las pruebas de volumen, que ahora las vamos a ver. ¿Cómo se comporta el sistema si en mi base de datos hay muchísimos datos, valga la redundancia, que me están haciendo que la base de datos sea un poquito más lenta? ¿Cómo reacciona el sistema ante esos cambios? ¿Qué necesitamos entonces para definir los requerimientos no funcionales? Bueno, muchas veces las pruebas no funcionales se dejan de lado porque lamentablemente es muy difícil definir los requerimientos para estas pruebas. O porque los testers nosotros mismos, lamentablemente, no conocemos toda la gama amplia de pruebas, son un montón de pruebas las que podemos hacer, o en su defecto no conocemos también la amplia gama de herramientas que se nos facilitan para hacer este tipo de pruebas. Entonces, siempre es importante que para todo proyecto estos requerimientos sean definidos siempre con los usuarios, que sean también definidos con los mismos clientes y, ¿por qué no con personas interesadas? Siempre es necesario acordarse de que deben ser en términos precisos, deben ser cuantitativos y tienen que ser posibles de medir. No podemos aceptar un requerimiento no funcional que nos diga que el sistema debe ser seguro, porque no sabemos a qué nivel es el seguro del usuario o a qué nivel es el seguro de la empresa, o inclusive a qué nivel es el seguro de nosotros mismos como tester. Entonces se busca que siempre sean precisos, que siempre se puedan medir y que sean cuantitativos. Acá en este cuadro podemos analizar en qué se diferencia lo funcional a lo no funcional que estamos viendo. Por ejemplo, en la ejecución, siempre las pruebas funcionales se ejecutan antes de las pruebas no funcionales. ¿Por qué? Porque lo no funcional necesitamos que el sistema esté totalmente estable. El enfoque, bueno, la parte funcional, siempre nos basamos en los requerimientos, en la parte no funcional no. Se basa más que todo en la expectativa o lo que espera el cliente de ese software. En la parte de requisitos, como les mencionaba, la parte no funcional es muy difícil definir los requisitos para las pruebas. Como objetivo, lo no funcional siempre tiene que validar el rendimiento de la aplicación, no así lo funcional, que siempre lo que valida es la acción o una transacción completa del mismo. En pruebas manuales siempre es muy difícil ejecutar este tipo de pruebas no funcionales en forma manual porque lo que ocupamos son escenarios muy grandes, entonces se nos dificulta. No así obstante, no es que necesariamente tienen que ser todas automáticas, porque ahora vamos a ver los tipos de prueba, que hay algunas que se hacen 100% manuales. En la parte de funcionalidad, lo no funcional siempre describe cómo va a trabajar el producto. Y un ejemplo breve sería en la parte funcional, nos enfocamos en la funcionalidad del login. Por ejemplo, que el campo de texto de usuario me acepte solo números alfanuméricos, bueno, o caracteres alfanuméricos, perdón. Y en la parte no funcional buscamos cómo va a trabajar ese producto. Entonces, la página de login me debe cargar en máximo 2 segundos y ahí lo estoy haciendo cuantitativo. Entre las principales características que debe contener un sistema a nivel no funcional, primeramente está las interfaces de usuario.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los formularios, que las herramientas de apoyo, todas estas cosas deben ser intuitivos siempre al usuario. Debe existir también la posibilidad de que el usuario pueda solicitar ayuda, que el despliegue frente al usuario deba ser rápido. En el caso de una aplicación web, por ejemplo, que permita navegar en Mozilla, Firefox, en Chrome o en Internet Explorer, por ejemplo, que también si el sistema está hecho para plataforma, ok, que me deje correrlo en Windows, en Mac, inclusive en Linux. Todas estas cosas van en esta parte de interfaces de usuario. Debemos ver también lo que es la integridad. El modelo de seguridad habla de este tema porque debe estar presente en todas las capas del sistema. Lo que busca acá es garantizar que el acceso no autorizado no se permita a la información y no deben existir puertas traseras que permitan tal vez el manejo de información fuera del flujo lógico del sistema. También nos pide que se encripten datos, que también nos provee un mecanismo de aseguramiento de integridad de toda la información que se registra en la base de datos. En la parte de auditoría, se debe implementar siempre el registro de acciones realizadas por los usuarios. Esto es lo que se le conoce como una bitácora. Entonces, en las principales transacciones siempre se guardan estos registros del sistema para una posible auditoría, ya sea del mismo usuario que pide algún caso o de una entidad externa. En la parte de desempeño, lo que busca acá es que el sistema, los tiempos de respuesta relacionados con tal vez los formularios, tal vez con el agregar, el modificar o el eliminar datos, pues sean de la forma más rápida posible o sean de la forma más ágil posible. Hay unos estándares, digamos, que no deben ser superior a 2.5 segundos, por ejemplo, o que las consultas que son de complejidad mediana o grande no deben exceder el tiempo de 4 segundos. Entonces es como una línea que deben mantener los sistemas. El control de acceso externo es un poco lo que les decía de manejar que no se pueda tener puertas traseras de seguridad. Se debe considerar también la parte de infraestructura que presenta un esquema basado en redes seguras, donde, bueno, esta red dispone de un firewall, por ejemplo, donde el manejo de los puertos y los protocolos son administrados correctamente. También se puede considerar aspectos de seguridad relacionados a la utilización tal vez de las redes públicas, garantizando la confidencialidad e integridad de la información y cómo accesamos a ella. En la parte de flexibilidad, esto básicamente es lo que dice que el sistema, la configuración, no debe requerir modificaciones al código. Cuando yo hago una modificación dentro de los parámetros de instalación, por ejemplo, yo en el sistema lo paso de una red LAN a una red WAN, digamos. Entonces, yo no debería tocar el código del sistema para que me funcione en el nuevo tipo de red. Eso es a lo que se refiere. Y por último está la disponibilidad, que esto es muy importante al cara del cliente porque lo que nos dice es que el sistema no debe presentar ningún punto de fallo. Debe estar siempre previsto los mecanismos o los componentes que aseguren que, a pesar de que el sistema tenga algún problema, se continúe con el servicio propiamente. Entre la metodología, bueno, esta se basa o consta más bien de 7 actividades y es muy parecido a lo que hacemos con las pruebas funcionales. Ya van a ver. Acá la primera actividad sería siempre, bueno, identificar el entorno de pruebas. Aquí lo que hacemos es identificar el entorno, pero físico de las pruebas, ya sea a nivel de hardware o a nivel de software. Y también podríamos empezar a evaluar qué herramientas o qué recursos dispone nuestro equipo de prueba para hacer lo que buscamos hacer en este caso. La segunda actividad sería identificar los criterios de aceptación, que lo que hacemos es determinar los valores que van a ser aceptados del criterio no funcional que ya nos definieron los usuarios en este caso y poder obtener requisitos de rendimiento, seguridad, tal vez de usabilidad. En la actividad 3, lo que hacemos es planificar y diseñamos las pruebas.
acá identificamos los principales escenarios siempre y elegimos, ahora sí, ya planificamos en la parte 1 qué herramientas podríamos usar. En la parte 3, ya ahora sí elegimos las herramientas que vamos a usar y también podríamos especificar los datos de prueba que vamos a necesitar y también establecer las métricas que vamos a recoger con las pruebas. En la actividad 4, configuramos lo que es el entorno de la prueba. Entonces acá lo que hacemos es preparamos las herramientas y los recursos que ya hicimos en la parte 1 y en la parte 3 y lo que hacemos es asegurarnos que el entorno de prueba se haya preparado para el monitoreo de recursos en este caso, porque siempre es importante que al momento de configurar todo nuestro entorno, siempre haya como un tipo de monitoreo para que podamos ver que cuando estamos ejecutando la prueba más adelante, cómo se comporta este sistema. En la parte 5, ya aquí hacemos lo que es el diseño de la prueba. Entonces acá sí desarrollamos meramente lo que son los scripts para cada aplicación o para cada componente, según veamos que vamos a hacer sometido a prueba. En la parte 6, ejecutamos la prueba como tal. Y en esta parte, bueno, validamos esas pruebas, validamos los datos de las pruebas y recogemos ya los resultados. Eso sí es importante que mientras estamos ejecutando las pruebas, como les mencionaba, tenemos que ir monitoreando las pruebas para determinar posibles fallos en la arquitectura o en la infraestructura del software. Y en la última fase, la fase 7, acá lo que hacemos es analizar ya ahora sí todos los datos que recogimos. Lo que hacemos es realizar un informe donde se consolida, ojalá, y donde se comparte los resultados de la prueba. También analizamos los datos, podemos analizarlos tanto individualmente, prueba por prueba, o en conjunto para poder comparar esos resultados. Y ¿esto para qué? Bueno, para aceptar o rechazar inclusive, o por qué no, para investigar alguna mejora o alguna medida correctiva que podemos hacer. Y también, bueno, acá en la parte 7 evaluamos si es necesario volver a ejecutar las pruebas en una nueva sesión, que eso básicamente, ahí lo van a ver cuando les toque ejecutar pruebas, casi siempre se van a volver a ejecutar en una sesión nueva. En los tipos de prueba, acá he escogido, para mí son las que más se usan actualmente, son las más sencillas de acceder, tienen muchísimas herramientas para hacerlo y el meterlo en nuestro ciclo de pruebas es muy accesible. Entonces, por eso escogí estas. En la parte de las pruebas de carga, creería yo que es la prueba más conocida y la que más inclusive se hace actualmente para los sistemas. Y lo que hace es, bueno, o consiste más bien en simular una demanda sobre una aplicación de software y luego de esto medir ese resultado. Entonces, la carga de trabajo a lo que se refiere es a la capacidad máxima que tiene un servidor web, llámese, bueno, un hardware o un software, para atender un conjunto de usuarios de forma simultánea. Y aquí es importante hacer la diferencia que es hasta los usuarios vamos a tenerlos medidos hasta hasta un número que tengamos ya predicho como tal en los requerimientos. Esto lo que busca es, como decía el significado, atender la capacidad máxima, nunca pasarnos, siempre llegar hasta el máximo que esperamos que el sistema pueda tener. Entre los objetivos de este tipo de pruebas es que nos ayudan siempre a verificar el tiempo de respuesta para cada transacción. Nos ayudan también muchísimo a lo que es validar el rendimiento de los componentes que tenemos en el sistema bajo las diferentes cargas, porque si bien podemos hacer una carga siempre a un número muy alto, también podríamos ver cómo se comportan los componentes del sistema con carga media o con carga muy mínima para ver las constantes diferencias que tienen estas. También, bueno, nos ayuda a valorar el rendimiento de los componentes de la base de datos, también bajo diferentes cargas, porque aquí podríamos ver un cuello de botella que se puede hacer en la base de datos. Tal vez tenemos el sistema con 5,000 usuarios, que es lo máximo que soporta,
pero la base de datos no está respondiendo bien, entonces de esos 5,000, si bien la aplicación responde correctamente, la base de datos tal vez no. Entonces, tal vez un usuario quiera consultar un reporte y no se le va a mostrar, o tal vez un usuario quiera hacer una modificación y le va a dar un timeout, por ejemplo, porque la base de datos es la que genera ese cuello de botella. También podríamos ver problemas de configuración que tenemos en el servidor. Todo esto, digamos, enfocado siempre a evitar los cuellos de botella o los accesos que nos puedan generar problemas para que el sistema no pueda responder correctamente. Y también, bueno, nos ayuda a verificar problemas de limitación de hardware, como el uso máximo del CPU. Tal vez, si bien la aplicación tolera los 5,000 usuarios y la base de datos está haciendo consultas bien, el CPU es el que llega a 99% y eso hace que el servidor como tal pueda no responder y eso genera una cola de problemas que se van a ver reflejados en la aplicación. Entre las ventajas, digamos, de este tipo de pruebas, nos encontramos que, bueno, como les decía, podemos identificar los cuellos de botella en diferentes backends o en diferentes sistemas que están relacionados al nuestro. Mejoramos muchísimo la escalabilidad del sistema, que esto es la posibilidad de que el sistema se haga más grande sin perder la calidad de los servicios ofrecidos. Entonces aquí podemos ver o podemos evaluar cómo se comportaría el sistema ante medidas más grandes. Minimiza también mucho el riesgo que está relacionado con el tiempo de inactividad, porque ya tendríamos una medida de a cuánto el sistema funciona correctamente. Nos ayuda muchísimo a reducir los costos financieros. Como les decía en la primera diapositiva, el no incumplimiento, bueno, más bien, o el incumplimiento de requisitos no funcionales hace que las empresas pierdan mucho dinero porque los problemas en producción siempre son más difíciles de resolver que los problemas que tenemos en desarrollo. Y claro está, aumenta muchísimo la satisfacción del cliente. No es lo mismo que usted en una transacción, digamos, en la página de Facebook, te dure bastante, tal vez, no sé, poniendo un post o consultando un muro. Eso hace que la satisfacción suya como cliente de esa página baje mucho e inclusive puede hacer que busques otra red social. Digamos, en este caso, pues Facebook tiene un monopolio muy grande, pero puede hacer que busques otra red social o otra página donde buscar la información porque la que estás no te responde correctamente. Claro está que este tipo de prueba también tiene desventajas. Básicamente son dos, y es que necesita conocimientos de programación para poder usarlas. Esto ya ha cambiado un poco porque hay herramientas que nos simplifican muchísimo eso. Por ejemplo, JMeter. JMeter no ocupas un vasto conocimiento en programación para poder hacer una prueba de carga sencilla. Si ocupas otro tipo de conocimientos, tal vez como protocolos de red o un protocolo FTP o algo así, pero conocimientos de programación, ahora las herramientas nos ayudan muchísimo a evitar ese tipo de problema. Y algunas herramientas pueden ser muy costosas porque varía mucho el precio dependiendo de lo que queramos usar. Si queremos muchos usuarios virtuales, llámese una prueba muy grande, no sé, 600,000, 500,000 usuarios, hay herramientas que el plan gratuito de estas mismas no te permite llegar a esa cantidad de usuarios. Hay otra ventaja, digamos, en este caso que lo contradice, y es usar JMeter. JMeter es totalmente gratis y te soluciona este problema. Cuando la carga, que ya la estábamos viendo, se eleva, ahora sí, por encima de los parámetros que la empresa misma espera, a estas pruebas se les conoce como las pruebas de estrés, que básicamente son pruebas de carga que se realizan siempre con demandas mayores a la que tiene la capacidad operativa del sistema. Y básicamente o con frecuencia llegan a ser un punto de ruptura en el sistema. Este tipo de prueba se utiliza siempre para determinar la estabilidad de la aplicación y siempre con especial atención a lo que es la disponibilidad y cómo maneja los errores el sistema cuando se enfrenta a una sobrecarga de la cual no espera. Con las pruebas de estrés se pueden identificar esos puntos de ruptura. Podríamos asegurarnos de tener un límite
de uso seguro para la aplicación. Podríamos decir que nuestra aplicación funciona correctamente con 5,000 usuarios. Ya con 6,000, 7,000, 8,000 no podríamos garantizar que la aplicación funcione correctamente. Y podríamos identificar también en qué otras formas puede el sistema fallar. Las pruebas de estrés tienen varios tipos. En este caso, primero la distribuida. Lo que hace es tener un sistema distribuido de cliente-servidor. Y lo que hace es, bueno, yo estreso al servidor y el servidor me estresa a los clientes. Entonces es una forma de distribuir esta carga de estrés entre todos y así poder realizar un seguimiento de cada cliente por separado. También tenemos las de aplicación, que lo que busca esta prueba o lo que se concentra es en encontrar los defectos ya relacionados con lo que son, digamos, los bloqueos de datos, qué problemas de red podríamos tener en la aplicación o inclusive cuellos de botella, que era lo que les mencionaba la base de datos, que tal vez la aplicación sí responde bien, pero la base de datos me genera un cuello de botella que no deja pasar todas las transacciones que estamos realizando. En la prueba de estrés de transaccional, lo que hacemos es realizar las pruebas, pero en las transacciones mismas de la aplicación. En este caso, yo quiero ver cómo se comporta una transferencia, digamos, en un sistema de banca en línea, cuando tiene 6,000 usuarios conectados. La prueba del estrés total del sistema es una prueba de estrés integrada que lo que hace es probar múltiples sistemas que se ejecutan en el mismo servidor. Entonces, se utiliza más que todo para encontrar defectos, donde los datos de una aplicación bloquean a otra. Y esto es básicamente con los backends. Tal vez el sistema tiene que ir a traer la información de un sistema, no sé, del padrón electoral y ese hace que no responda. Entonces eso me genera una cola de errores que bloquean mi misma aplicación. Entonces no me trae los datos. Y las pruebas exploratorias de estrés, que esto lo que hace, bueno, es un tipo de prueba muy poco común y lo que hace es probar el sistema más que todo con parámetros o con condiciones que son muy poco usuales y que también, digamos, que son poco probables que ocurran. Lo que pasa es que se utilizan o son importantes porque nos ayudan a encontrar defectos en tal vez escenarios que no son para nada esperados. Por ejemplo, se podría ver que, no sé, que estamos usando la aplicación y que el escáner de antivirus se encendió en todas las máquinas. Entonces, queremos ver cómo reacciona nuestro sistema al estar las máquinas haciendo este proceso. Es quizás un escenario poco probable, pero nos ayuda a ver cómo se comportaría entre esos escenarios inesperados. Las pruebas de usabilidad, más que todo, bueno, los testers o los QA, lo que nos enfocamos en este tipo de pruebas es siempre validar qué tan fácil es usar una determinada aplicación. Podríamos hacerlo, digamos, o podríamos evaluarlo quizás con la facilidad de aprendizaje, qué tan fácil es para un usuario realizar las funciones básicas la primera vez que entra a nuestra aplicación, por ejemplo. Podríamos evaluar la eficiencia de esa aplicación, qué tan rápido los usuarios experimentados pueden realizar sus tareas en nuestra aplicación. Podríamos evaluar los errores, que esto es tal vez cuántos errores son atribuibles a nuestro diseño, que el usuario se equivoca por ese diseño y qué tan severos o qué tan fácil es recuperarse de esos errores. No sé si les ha pasado, pero hay aplicaciones donde quizás porque el icono no representa la funcionalidad actual que andas buscando, tú te metes ahí y resulta que no era la página que andabas buscando. Entonces eso es lo que buscamos evaluar acá. Y por supuesto la satisfacción, qué tanto le puede gustar a un cliente o qué tanto inclusive le puede desagradar a un cliente utilizar nuestro sistema. Eso es lo que buscan más que todas las pruebas de usabilidad. Entre las pruebas de seguridad, este tipo de pruebas es muy difícil de hacer, son muy costosas, son muy complejas también. Y en la mayoría de veces las empresas buscan siempre otro tipo de empresa que esté especializada en este tema y que ya tengan experiencia en el mismo para así ahorrarse quizás la curva de aprendizaje, porque sí, en algunos casos son muy complejas.
Las pruebas de seguridad consisten en probar los atributos o las características de seguridad que tiene el mismo sistema. Buscan ver si un sistema es seguro, si no es seguro, si se puede o no ser vulnerable y si existe tal vez algún tipo de control de acceso por medio de cuentas de usuario, tal vez un login, y si pueden ser vulnerados estos accesos. Ahora yo no sé si han visto, pero ahora la mayoría de aplicaciones o páginas web lo que buscan es incluir más métodos de seguridad. Ya no basta con un usuario y contraseña, ahora te piden un doble factor, quizás un código de verificación, tal vez un OTP. Entonces, ese tipo de cosas hacen que el sistema sea menos vulnerado para los accesos. Las pruebas de seguridad, bueno, nos ayudan o nos sirven para validar si el equipo de desarrollo de software ha seguido mejores prácticas de seguridad. Digamos, no podríamos permitir que un desarrollador mande la cédula como parámetro en la URL del sistema. Eso es un fallo de seguridad, entonces nosotros podríamos detectar este tipo de fallos. Y lo que buscan este tipo de pruebas es siempre, bueno, determinar el nivel de seguridad que tiene el sistema y también podríamos verificar los mecanismos que tiene nuestro sistema de protección ante accesos impropios. Como les decía, puede ser un código de verificación que está pidiendo ahora, el riesgo que pueda tener ese tipo o pueda tener la aplicación entre los mismos empleados. Puede ser que tenga riesgo porque estamos comprometiendo datos. Lo que también nos ayuda es a buscar los puntos con mayor riesgo de penetración. Quizás tendríamos que dar prioridad a ciertos módulos que necesitan un poco más de seguridad que otros. Y siempre valorar esa información y los procesos que requieren esa protección. Entonces, eso es lo que busca este tipo de prueba. Como les decía, es un poco costosa porque las herramientas son bastante costosas y son bastante complejas. Entonces, algunas empresas no les dan quizás el valor que se necesita. Entonces, ahí es donde se ven estos ataques que pasan o este tipo de violaciones a los datos que los mismos sistemas guardan. Las pruebas de recuperación se realizan siempre para verificar qué tan rápido o qué tan bien se recupera una aplicación luego de que esta podría ser que experimentó un fallo, ya sea de tanto hardware o a nivel de software. Entonces, lo que hacemos acá para realizar este tipo de prueba es siempre forzar una falla y luego verificar que la recuperación de nuestro sistema ocurre adecuadamente. Podría ser que yo haga un tipo de pago en una banca financiera desde mi celular, pero en ese momento, no sé, se me fue la señal, se me fue el Wi-Fi, la batería se me apagó, bueno, la batería se descargó y se me apagó el teléfono. Entonces, ¿cómo recupera esa información nuestro software ante un cierre abrupto de nuestro sistema o nuestro proceso? Entonces lo que hacemos acá es ver cómo se recupera ese sistema. Las pruebas de compatibilidad que son muy usadas actualmente por la versatilidad que tenemos de tanto de softwares como de hardwares o como de soportes. Son muy importantes siempre para mostrar una calidad adecuada del software y así poder verificar que va a funcionar nuestra aplicación con todos los navegadores, por ejemplo, que se podrá instalar en todos los sistemas operativos que creamos necesario. ¿Por qué son importantes estas pruebas? Bueno, la idea de nuestro producto es que llegue a todos los usuarios que debería llegar y que todo mundo pueda utilizarlo con lo que disponga en su equipo informático actual. ¿Qué pasa si el programa, la aplicación, el sistema que estamos usando no es compatible quizás con los hardware o con los dispositivos que están actualmente? Bueno, simplemente perderíamos un gran segmento de consumidores potenciales. Entonces, lo que hacemos acá es que el hardware actual y que el software actual que tenemos sea competitivo a nivel de mercado actual para que nuestra aplicación se consolide actualmente ahí. Por ejemplo, digamos,
¿Qué pasa si nuestro sistema lo distribuimos por DVD? Entonces, o por, no sé, descargándolo desde la misma página. Tendríamos que realizar pruebas de que tanto por DVD, bueno, por CD, USB o lo que sea, y descargándolo de nuestra página web, funcione correctamente, porque si no, perderíamos un gran segmento de, no sé, de los que no tengan DVD y lo quieren descargar de la página, pero resulta que descargándolo de la página no funciona. Entonces ahí perderíamos ese segmento. Este tipo de pruebas se divide en 3 tipos, que son las pruebas, bueno, las de tipo hardware, que lo que hacen es validar los dispositivos, que en los dispositivos, perdón, el software que tenemos funcione correctamente. Por ejemplo, no es lo mismo en una aplicación web que funcione en una pantalla quizás del iPhone SE que salió ahorita 2020, que tiene 4.7 pulgadas, contra el Mate 30 Pro que tiene más de 6 pulgadas. Entonces necesitamos ver cómo se comporta la aplicación en este tipo de hardware distinto. Las de software, esto se da porque cada vez más, tanto Linux, Mac, Android, iOS, se van abriendo como camino entre los sistemas operativos. Miles de usuarios utilizan estos sistemas. No estamos comprometidos siempre con Android o no todos los usuarios de nuestra región usan solo iOS. Entonces es importante asegurarse que nuestro producto sea compatible con dichos entornos. Por ejemplo, una empresa quizás de desarrollo que quiera lanzar su primera aplicación al mercado, deberá tener siempre en cuenta esto, que si quiere ser competitiva y que su aplicación, digamos, se pueda ejecutar tanto en iOS como en Android, se hagan este tipo de pruebas para evitar quizás errores funcionales. Puede ser que un botón en iOS sí funcione, pero en Android no. Puede ser que se instale correctamente en Linux, pero en Windows me genera un error porque, no sé, la ruta está mal especificada. O inclusive puede ser también errores estéticos como que pueden descuadrarse frames de la aplicación o no cargarse imágenes. Y por último, las pruebas de compatibilidad de soportes y medios. Esto es porque existen diversos soportes en el que el software de nosotros podría ser distribuido. Podría ser en formato físico, como un DVD, un Blu-ray, un USB o una tarjeta SD. O podría ser en digital, como lo hace Google Play, como lo hace el Apple TV o Netflix. Que lo que hacemos acá entonces es antes de lanzar el producto al mercado, tenemos que asegurarnos de que los procesos pueda ser de instalación sean correctos para cada uno de esos soportes. Lo que les decía ahora, si un usuario que no tiene un DVD y lo busca descargar desde nuestra página, pero desde el DVD no le funciona, perdón, desde la página no le funciona, entonces ese usuario no buscaría nuestro software porque no tiene acceso a un DVD. Entonces ahí perderíamos mercado. Las pruebas de portabilidad es el proceso, son muy parecidas a las de compatibilidad, pero acá determinamos el proceso o el grado de facilidad o inclusive de dificultad que pueda tener un componente del software o que pueda ser eficientemente transferido a un hardware. Por ejemplo, hay software que en su momento fueron diseñados solamente para un sistema operativo, como por ejemplo iTunes. iTunes se fundó o se hizo especialmente para Mac OS. Sin embargo, después se tiró para Windows y esta prueba lo que hace es evitar que ese cambio a Windows me genere problemas, tanto de instalación como de funcionamiento. Y esto pasa también con aplicaciones, puede ser Android, iOS, que se hicieron especialmente para Android, pero quieren abrir más el mercado, entonces queremos pasarnos a iOS, ok, hacemos una prueba de portabilidad. Y lo que buscamos acá es que si tenemos la aplicación en Android y nos funciona correctamente, la aplicación en iOS debería funcionar exactamente igual, sin ninguna contradicción y sin ningún problema. ¿Cómo hacemos estas pruebas? Bueno, lo que hacemos es verificar que el software pueda realizar, como les decía, todos sus comportamientos previstos. Entonces, si yo en un botón de Android me genera un reporte, en iOS ese mismo botón me debería generar el mismo reporte.
Estas tres tipos de prueba las puse acá porque son quizá las que menos se usan. Las pruebas de volumen básicamente es una prueba de rendimiento, pero se hace a nivel masivo y busca cómo se comporta el sistema al procesar grandes cantidades tanto de archivos o como datos. Como les decía, es una prueba de carga, pero buscamos duraciones superiores. Por ejemplo, 24 horas cargando el sistema. Entonces, la idea es encontrar errores que se vayan acumulando. Es decir, errores que pasan una prueba de esfuerzo, quizás una prueba de carga normal, pero que producen un daño muy pequeño que a la larga va a terminar deteriorando o colapsando el rendimiento del sistema. Un buen ejemplo sería que si el sistema está procesando un conjunto de registros en una base de datos como para generar un reporte o algo así, entonces una prueba de volumen podría ser una base de datos más grande en datos para verificar cómo se comporta el sistema al producir ese reporte. Entonces lo que hacemos es construir una base de datos gigante tal vez y ver cómo se comporta el sistema generando el mismo reporte que lo hacía con una base de datos más pequeña. Las pruebas de robustez son las encargadas de verificar la capacidad del programa que tiene para soportar entradas o para soportar instrucciones que son incorrectas. Podríamos verlo un ejemplo que en un sistema de, digamos, facturación, donde el usuario debe ingresar códigos de producto y debe ingresar quizás la cantidad, es posible que en algún momento ese código de producto y el de cantidad, él los ingrese mal. No sé, pueda ponerlos al revés, pueda darles vuelta. Entonces, al hacer este tipo de prueba, verificaríamos que el valor que él está ingresando mal sea rechazado, tal vez con algún mensaje, o que no nos dé error en algún desbordamiento de datos. Hay un caso en la vida real que un submarino de Estados Unidos quedó a la deriva casi 3 horas porque debió a una sección de una división en cero. Un miembro del equipo de la tripulación se equivocó e ingresó un cero en un campo de base de datos y esto provocó que ese intento de división por cero en los datos de la nave como tal del barco hiciera un desbordamiento del buffer de las máquinas de red que tiene este barco y hizo que el sistema de propulsión del barco fallara. Entonces, como ven, este tipo de pruebas son muy importantes para mantener eso. Y acá se ve el caso de que no es que tengamos que desconfiar del usuario, simplemente es que el usuario se puede equivocar y puede usar el sistema a como no está planificado que se use el sistema. Entonces pasan estas cosas. Y las partes de, bueno, las pruebas de mantenibilidad, que lo que hacen es evaluar qué tan fácil un producto de software puede ser modificado, tanto para corregir defectos, para cumplir con los nuevos requisitos, hacer más sencillo el mantenimiento futuro o inclusive para ser adaptado a un entorno modificado. Entonces lo que hacemos es ver o evaluar qué tan fácil es la escalabilidad de este sistema. Que este sistema puede construirse, puede crecer con la aplicación, entonces eso es lo que evaluamos. Más que todo también la facilidad con que se pueden establecer criterios para una prueba, puede ser un tipo de prueba de mantenibilidad o la capacidad que tiene un producto o nuestro producto que sea modificado de forma efectiva, que sea modificado de forma eficiente, sin que esta modificación nos introduzca defectos o que, ¿por qué no?, nos degrade mucho el desempeño de la misma. Y acá como conclusiones, siempre es bueno y es esencial planificar nuestra estrategia de pruebas correctamente para garantizar una prueba adecuada siempre. Entonces existen herramientas muchísimas disponibles, que eso lo vamos a ver en charlas más adelante, para realizar este tipo de pruebas. Digamos, están muy famosas como JMeter, como SOAP UI, como Low Runner, que son muy buenas, Postman inclusive. Entonces, es esencial planificar nuestra estrategia siempre. Es importante, esta es una de las partes donde quizás no le damos tanta importancia y es
como lo vimos en la presentación, genera muchísimo valor a la empresa. Entonces juega un papel importante en el éxito de una aplicación y en la construcción de una buena relación con el cliente, y eso es importante mencionarlo. Por lo tanto, no debe descuidarse nunca. Y bueno, como lo dice ahí, esta es una de las partes más importantes de las pruebas de software. No se podría considerar inclusive las pruebas que estén completas sin ejecutar pruebas no funcionales. Y por último, el objetivo es tener siempre la cobertura adecuada. Entonces podemos incluir detalles de pruebas no funcionales en el plan de pruebas que tenemos, o podríamos inclusive crear una estrategia separada para empezar a crear pruebas no funcionales. Entonces, en cualquier caso, como lo menciona ahí, el objetivo es tener siempre una cobertura adecuada de los aspectos no funcionales del software. Y no sé, Bárbara, si abrimos la parte de preguntas. Exacto, acá tenemos 7 preguntitas esperando. Entonces Okay. vamos con la primera, dice, ¿los tiempos de prueba funcionales y no funcionales pueden superar el tiempo de desarrollo? No necesariamente, digamos, las pruebas funcionales deberían ir de la mano con el proceso de desarrollo, pero las pruebas funcionales no necesariamente. Entonces ahí sí hay una diferencia entre las dos. Ok, acá tenemos otra consulta, dice, JMeter graba scripts en lenguaje como React. Sí lo graba. Es que él no se influye por el tipo de lenguaje, él se influye por el tipo de protocolo. Entonces, mientras sea web, él lo va a grabar. Ok, perfecto. ¿Quiénes son los indicados en una organización en definir los parámetros a evaluar de requerimientos no funcionales? ¿Y cuál estrategia sugieres para que sean efectivas dichas pruebas? Esto es muy relativo de la empresa porque los parámetros no funcionales deben evaluarse entre los mismos interesados, puede ser, o entre los mismos usuarios. Lo que pasa es que es muy difícil de evaluarlos porque algunos usuarios, algunos interesados del sistema no son informáticos, entonces por eso es que se nos pide como el acompañamiento. Una buena estrategia sería eso, quizás alguna reunión o algún refinamiento donde nosotros como QAs podamos darles parámetros a ellos basándose tal vez en estándares para que ellos nos definan esos requerimientos no funcionales. Ok, súper. Dice acá, buenas, estas pruebas se hacen en un ambiente de QA. Este ambiente debe ser igual en características de hardware, red y todo lo más posible el ambiente de producción. Se pueden hacer en los dos ambientes, tanto QA como producción. Si lo hacemos en QA, no necesariamente debe ser exactamente igual a producción. Lo que hacemos es que ejecutamos las pruebas en QA con un ambiente quizás más limitado y hacemos una escala de posibilidades que puedan suceder en producción. Entonces, básicamente, no se puede, y creo que algunas empresas no tienen como los mismos ambientes en los dos. Entonces, lo que hacemos es una escala si lo hacemos en QA. Ok, dice acá, ¿cómo se planifican e implementan estas pruebas en metodologías ágiles como Scrum? En el mismo escenario de las pruebas funcionales, podríamos hacerlo desde que empezamos el desarrollo, inclusive después de el sprint planning, podríamos ya hacer un análisis de pruebas no funcionales que tenemos. Es exactamente igual al proceso de pruebas actual. Ok, dice, ¿los mocks y los stops pueden considerarse pruebas no funcionales? Sí, los mocks son pruebas de, bueno, dependiendo, los mocks de usabilidad, bueno, se consideran de ese tipo de prueba, y los mocks de web services, por ejemplo, se pueden hacer pruebas de rendimiento de ese tipo de mocks. Ok, otra preguntita dice, ¿cómo se hace la prueba de mantenibilidad? ¿Existe una herramienta? No hay herramientas para este tipo y se hace evaluando el sistema. Es un poco complicada porque lo que hacemos o lo que evaluamos acá es ver que el sistema se vaya haciendo escalable y que el programador, por ejemplo, vaya ingresando patrones de diseño bien o patrones de programación bien. Entonces, es meramente manual y lo que hacemos es, desde las pruebas unitarias podríamos ver, o desde el mismo código fuente,
podríamos evaluar este tipo de prueba. De acuerdo, y tenemos una última pregunta por acá. Dice, saludos, mi pregunta sería, ¿dónde podemos encontrar más contenido de los requerimientos? Más contenido de los requerimientos. Uh-huh. Es que una fuente como tal no hay, digamos, esto es información que está esparcida por internet, entonces es nada más de investigar. Sí sería importante que no es que todas las pruebas se puedan hacer a la vez, no es que todas las pruebas nos van a dar valor agregado a la empresa. Siempre es bueno buscar las que tenemos más accesibles y las que podríamos introducir inmediatamente en el sprint y investigar sobre esas. Ok, aquí acaban de formular otra pregunta. Carlos dice, ¿cómo determinar la cantidad de pruebas no funcionales que podrían ejecutarse en un proyecto? ¿Y Es quién que puede eso es algo. decidir sobre dichas pruebas? ¿Y qué puede, qué, perdón? ¿Y quién puede decidir sobre dichas pruebas? Es que ese tema también es relativo de la empresa, digamos. Yo no puedo asegurarte que haciendo estos 10 tipos de pruebas que acabamos de ver, el sistema te vaya a funcionar. O tampoco puedo asegurarte de que haciendo solo una prueba vaya a fallar. Entonces, va a depender siempre de la necesidad que tengas como QA de hacer pruebas y va a depender también de qué valor agregado le quieras dar al proceso de pruebas como tal y a la aplicación. Entonces, puede ser que para un proceso, para un módulo o para una aplicación hagas 4 pruebas, pero para el siguiente consideras que solamente vas a hacer 2 porque son las que le agregan mayor valor agregado, por ejemplo. Ok. Formularon otra pregunta. Dice, entonces hay que definir métricas para cada requerimiento no funcional. Siempre es importante definir métricas porque con eso es que nos vamos a basar y con eso vamos a determinar si un requerimiento pasa o no pasa. Ok. Pues yo creo que estaríamos, no tenemos más preguntas por este lado. Carlos, te doy la palabra a vos. Antes de eso, pues agradecerle a todas las personas que asistieron nuevamente. Les comento, bueno, que las charlas se están realizando todos los martes cada semana, entonces ya tenemos programada la charla de la próxima semana. Al igual que la semana pasada, yo les voy a estar enviando la grabación de esta capacitación a sus correos electrónicos y el registro para que se inscriban en la capacitación del próximo martes. Entonces, muy buenas noches y muchísimas gracias. Sí, nada más agradecerle a todos el conectarse, el estar acá conmigo presentes. Y importante, no nos enfoquemos tanto en lo funcional, busquemos siempre lo no funcional en nuestro proceso de pruebas y investiguemos este tipo de pruebas, son muy interesantes y le dan muchísimo valor agregado a un sistema como tal. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.